Bienvenidas a una nueva sesión de Ciencia y Tecnología. El tema de hoy es las fuerzas que generan movimiento en el mundo y tenemos como reto elaborar un artículo periodístico donde explicarás, de acuerdo con conocimientos científicos, sobre los riesgos de viajar sin respetar las normas de tránsito y cómo contribuir a la prevención de accidentes. Argumenta en base a las leyes de Newton la importancia de viajar a velocidades permitidas y usar cinturones de seguridad para la conservación de la vida y la salud de los pasajeros. Para esto necesitamos conocer algunos conceptos previos. Sistema de referencia es un punto que consideramos fijo respecto al cual vamos a describir el movimiento de un cuerpo. Ahora, situación de reposo y situación de movimiento. Un cuerpo se considera en reposo cuando no cambia de posición respecto a un punto fijo o al sistema de referencia. Decimos que un cuerpo está en movimiento cuando cambia de posición respecto al sistema de referencia. Este vehículo se encuentra en el punto A y pasa al punto B. Por lo tanto, hay movimiento, hay desplazamiento. También debemos conocer ahora qué me dice la ley de la inercia. Todo cuerpo permanece en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme a no ser que una fuerza actúe sobre él. En este caso, o también podemos decir que la sumatoria de fuerzas que están en él es igual a 0. En este caso tenemos una pelota y sobre esta pelota están actuando dos fuerzas que son la normal y el peso. Estas dos fuerzas son iguales, pero de sentido contrario. Por lo tanto, al sumarlas es igual a 0. Son dos fuerzas equilibradas. Entonces, esta pelota se encuentra en reposo. Para que entre en movimiento es necesario otra fuerza que en este caso puede ser un empujón, una patada, que haga que se desplace, salga de su estado de reposo, salga de su estado de inercia. En este caso, el vehículo está moviéndose con velocidad constante, con MRU. Debe intervenir una fuerza para detenerlo o modificar esa velocidad, cambiar su movimiento. Ahora, ¿cómo sabemos objetivamente que un cuerpo está en movimiento? Eso depende de la posición del observador. Por ejemplo, para la señora que está fuera del bus en el paradero, por donde pasa el bus, aquí dentro está Juan, ella dice que Juan está en movimiento, porque ve que el bus se está desplazando y Juan se desplaza con él. Ahora, en cambio, para la niña que está sentada dentro del bus, ¿ya? Dice Juan está en reposo, porque respecto a ella, Juan no se ha movido, no ha cambiado de posición. Entonces, tanto la niña que está dentro del bus como la señora que está de pie en el paradero están observando a la misma persona, pero utilizando dos sistemas de referencia diferentes, ¿no? En el primer caso, el sistema de referencia está fuera del bus y en el segundo caso, el sistema de referencia está dentro del bus. Veamos. ¿Y los cuerpos se pueden detener solos? ¿No? Tenemos una pelota, recibe una ligera patada. Se está aplicando una fuerza sobre ella. Se desliza sobre el piso y después de un tiempo se detiene. ¿Y por qué se detiene? ¿Qué fuerzas estarán actuando sobre esta pelota para que se detenga? ¿No? Entonces, esta pelota inicialmente se encontraba en reposo, se aplica la fuerza, inicia su movimiento, pero después de un tiempo se detiene y debemos pensar ¿qué lo detiene? Sobre todo los cuerpos que se encuentran en la Tierra actúan múltiples fuerzas. Por ejemplo, dos cuerpos en contacto, uno se desliza sobre el otro, surge la fuerza de rozamiento de fricción. Un cuerpo que se encuentra a una determinada altura también es afectado por la gravedad. Y es obvio que tenemos al aire, la atmósfera, también causa rozamiento sobre los cuerpos. Son algunas de las causas que varían la velocidad de los cuerpos. Entonces podemos decir que esta pelota es detenida por la fuerza de rozamiento que existe con el piso o con el suelo. Ahora, analizamos las siguientes preguntas rapidísimo.
¿Por qué cuando viajamos en un vehículo y frena abruptamente nuestro cuerpo sigue moviéndose? Tenemos este caso, ¿no? Este vehículo iba desplazándose en línea recta, pero es detenido por este bloque o por este muro. Por lo tanto, el vehículo se detiene y la persona, como está en movimiento, quiere seguir en movimiento. Por eso sale disparado o cae hacia adelante del carro, ¿no? Entonces, estamos sustentando esto a través de la ley de la inercia. Porque cuando un vehículo en el que viajamos gira hacia la derecha y nuestro cuerpo involuntariamente se mueve a la izquierda, lo mismo, nuestro cuerpo quiere seguir en la misma dirección, en línea recta. Entonces, cuando se efectúa un giro, nuestro cuerpo se mueve hacia el lado contrario del giro. Y esto por la ley de la inercia. Ahora, en el Perú, desde el año 2006, es obligatorio el uso de los cinturones de seguridad en todos los asientos del carro o del vehículo. Sin embargo, pocos hacen caso de esta medida. Según las estadísticas del Ministerio de Salud, el 75% de personas mueren por accidente de tránsito. No usaron cinturones de seguridad. Entonces debemos tomar algunas medidas. ¿Qué podemos hacer frente a este problema? ¿No? Generalmente se observan diferentes tipos de accidentes, por ser los choques frontales, el choque posterior y el choque lateral. Dice, ¿cómo es el movimiento de los pasajeros y del conductor? ¿Qué sucede en un choque frontal? ¿No? Las personas, como están en movimiento junto con el vehículo vehículo es detenido por el impacto fuerte, pero la persona quiere seguir hacia adelante, ¿no? Y puede salir incluso disparado a través del parabrisas, de la ventana. Ahora, ¿qué pasa en un choque trasero? En este caso, un vehículo está detenido y el otro viene a alta velocidad. La persona, al recibir el impacto por la parte posterior, la parte del tórax es impulsado hacia adelante, pero la parte del cuello y la cabeza hacia atrás, ¿no? Y posteriormente tiene otro movimiento. Luego, en el choque lateral, el cuerpo a la parte del tórax es impulsado por el lado en que se aplica la fuerza y la cabeza y el cuello reaccionan en forma contraria. Ahí tenemos los impactos y cómo afecta o los movimientos que se generan. Ahora, ¿qué me dice la segunda ley de Newton? Si se aplica una fuerza a un cuerpo, este acelera, es decir, se pone en movimiento o cambia dicho movimiento. La aceleración se produce en la misma dirección en la que se aplica la fuerza. Y la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, es decir, a mayor fuerza, mayor aceleración. Y es inversamente proporcional a la masa del cuerpo que se mueve, es decir, a mayor masa, menor aceleración. Es lo que observamos aquí en las imágenes. Tenemos el vehículo, es el mismo vehículo, tiene la misma masa. Lo que tenemos se aplican fuerzas diferentes sobre masas iguales. Lo que obtenemos son diferentes aceleraciones. Entonces, aplicamos una fuerza 1 por una persona y el doble de fuerza, 2 personas. Por lo tanto, decimos, a mayor fuerza, mayor aceleración. Menor fuerza, menor aceleración. ¿Y qué pasa en esta situación? Dos vehículos diferentes, un auto y un camión. Menor masa, mayor masa. Entonces, si se aplica igual fuerza, la misma fuerza, es una sola persona, entonces la aceleración es mayor en el vehículo de menor masa y la aceleración es menor en el vehículo de mayor masa. Ahora, dice, ¿qué es la fuerza? Es toda causa capaz de hacer que las cosas se muevan, se aceleren y disminuyan su velocidad, paren o cambien su dirección. La aceleración es una magnitud que mide qué tan rápido aumenta o disminuye la velocidad de un cuerpo. Estas dos
variables son magnitudes vectoriales. La fuerza y la aceleración son magnitudes vectoriales. Es decir, que además de tener un valor, ellas presentan, ¿ya?, una dirección y sentido, ¿no? Estamos viendo dirección y sentido. La fuerza se aplica en esta dirección, la aceleración se produce en la misma dirección y sentido. ¿A qué es igual la magnitud de la fuerza? Es igual al producto de la masa por la aceleración. La fuerza tiene como unidad al newton, la masa tiene como unidad a los kilogramos y la aceleración tiene como unidad a metros sobre segundo al cuadrado. Seguimos. ¿Y de qué depende la fuerza de impacto del vehículo en cada colisión frontal, lateral o por la parte posterior? Si analizamos las imágenes, ¿de qué dependerá la fuerza de impacto? Dos vehículos que llevan la misma velocidad. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Si estos impactan, ¿quién sufrirá mayor daño o golpe? Dos vehículos de la misma masa, misma dimensión, pero uno lleva mayor velocidad que el otro. Estas son dos variables que debemos considerar en la fuerza de impacto. ¿Cuál de las leyes de Newton modela un accidente por colisión frontal? Colisión frontal, ¿qué estamos viendo? Ojo, variación de velocidad. El cambio de velocidad, hablamos de aceleración. Estamos hablando de también de masas diferentes, ¿no? Entonces, las fuerzas que se van a generar en estos impactos son diferentes. ¿Qué variables estamos relacionando? Fuerza, masa y aceleración. Por lo tanto, ya sabemos qué ley explicaría este movimiento, ¿no? Estamos hablando de la segunda ley y es obvio que también participa la tercera ley de Newton, de acción y reacción. ¿Cuál de las leyes explica mejor un accidente por freno súbito del automóvil? ¿Es semejante a esta situación o experimento? Entonces ya sabemos explicar estos fenómenos. Principio de acción y reacción. A toda acción le corresponde siempre una reacción igual y contraria, es decir, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Con esta información ya puedes sustentar tu reto. Gracias por tu atención, ¿no?